Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudadanía y Democracia, el programa institucional del canal del Congreso de la República en alianza con el Instituto Nacional Demócrata. Hoy vamos a tocar un tema muy importante para todos los colombianos, que es el tema de las víctimas del conflicto. Para hablar de este tema tenemos dos panelistas muy importantes. En primer lugar, al presidente de la Comisión Primera del Senado de la República y también presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, el senador Juan Manuel Galán Pachón. Senador, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Igualmente tenemos a Alejandro García Polanco, oficial del programa del NDI para Colombia y un experto en el tema de víctimas. Gracias, Alejandro, por acompañarnos. Buenos días, un placer estar acá. Antes de entrar con nuestro tema y el debate hoy, la discusión, el análisis sobre este importantísimo tema que nos reúne a todos los colombianos, ¿cuál de los colombianos no quiere la paz en este país? Yo creo que muy pocos no la quieren. Así que este es un tema que realmente va a partir de todo este año y durante el posconflicto también, reunirá a expertos, reunirá a opinadores, a analistas, a estudiosos, para ver para dónde va Colombia frente al tema de la paz, y el tema de las víctimas sí que es fundamental. Antes de entrar en materia, vamos con esta nota que nos preparó Tatiana Moreno. Desplazamientos, muertes, violaciones son algunos de los estragos que ha dejado el conflicto armado en Colombia durante los últimos 50 años. Por esta razón se hizo necesario expedir una ley que restableciera los derechos de las víctimas. Visibilizar no solo que la reparación es un mecanismo de restablecimiento de derechos, sino que requiere una plataforma completa de derechos y de garantías que la institucionalidad debe proveerle a las comunidades. Desde junio de 2011 fue expedida la Ley 1448 que otorgaría verdad, justicia y reparación a quienes han sido víctimas de la guerra, pero a la fecha solo se han reparado cerca de 500.000 personas. Pese a los esfuerzos del gobierno, la población sigue necesitando mayor atención. Nosotros en nuestros territorios dejamos gran parte de nuestro tejido social, dejamos nuestra construcción de vida. El dinero, que los 16 millones de pesos se quedan en pañales, todo lo que venga del Estado es poco para reconstruir nuestro tejido social. Según cifras oficiales, cerca de 2.500.000 niños fueron desplazados entre 1985 y 2012 a causa del conflicto armado en el país. Hoy estos niños, jóvenes y adolescentes maltratados, violentados y en su gran mayoría huérfanos de alguno de sus padres, son quienes se toman la vocería para ayudar a otras víctimas y decir no más a la violencia en Colombia. Que los jóvenes consiguieran esas oportunidades, que tuvieran a la puerta de su casa unas instituciones bien dotadas donde ellos puedan conseguir diferentes ofertas de salida adelante, o sea, que no se les cabía a las cosas negativas. Debemos asumir una posición propositiva frente a la construcción de una nueva Colombia, ya que este conflicto social, político y armado ha dejado unas grandes secuelas en el pueblo colombiano. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad de seguir con la reivindicación de esas luchas que han dejado también los que nos han antecedido. Chocó es uno de los departamentos que más víctimas alberga, pues el 70% de su población ha sufrido la inclemencia de la guerra. Por esta razón se crea en el departamento la Red de Mujeres Constructoras de Paz, que busca llevar a todos los municipios asistencia a quienes soportan la violencia a manos de grupos al margen de la ley y el maltrato intrafamiliar. Trabajamos para que las mujeres conozcan sus derechos humanos, cuáles son las garantías que tienen acá, que tenemos a nivel de la normatividad nacional, regional e internacional. Los casos de las mujeres víctimas del conflicto son alarmantes. Es por esto que uno de los representantes de las víctimas en La Habana propuso en la mesa de diálogo se cree un capítulo especial para la reparación de las madres, hijas, nietas, suegras, hermanas y demás mujeres que han perdido a sus seres queridos por culpa de la guerra. Porque a la mesa de conversaciones le hemos pedido que las mujeres necesitan, por ese daño que han sufrido en el medio del conflicto, que sean reparadas con una pensión familiar.
Aunque todos los actores del conflicto armado concuerdan en que el proceso que se lleva a cabo para reparar a las víctimas avanza a paso lento, aseguran que se debe continuar el diálogo para acabar definitivamente con la guerra y lograr que las familias puedan reunirse nuevamente en las tierras de las que algún día fueron despojados sin razón alguna. Según la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas en Colombia, ahí les voy a dar la cifra exacta, 7.438.023. Esa cifra se le tomó una foto en el momento en que se grabó este programa hace apenas algunos días. De esos 7.438.023 que son víctimas registradas ante esta unidad, hay 5.889.658 víctimas que están en proceso de reparación, en proceso de asistencia, y es una cifra realmente pues escandalosa. Doctor Alejandro, estas cifras desde la ONG internacional que ustedes manejan, ¿cómo la ven? Es decir, ¿avasalladora frente al escenario internacional? Sí, seguro. Nosotros estamos convencidos de que el conflicto, por lo que ha durado tanto tiempo, ha afectado de diferentes maneras a la democracia. Algo muy importante es que estamos hablando casi del 12% de la población colombiana que fue victimizada no solamente por los efectos de la guerra, sino por las consecuencias que esto trajo también a nivel estructural, que fue básicamente una exclusión, un tema también de discriminación, no solamente de las víctimas que fueron afectadas, sino de poblaciones enteras también que sufrieron los impactos del conflicto armado. Entonces es una cifra bastante alta, digamos, es una cifra escandalosa. Hace poco teníamos una visita internacional en donde estaban, digamos, aterrados por ser el conflicto más largo y aún por el desafío que es estar reparando víctimas en medio del mismo. Entonces creemos que tenemos que tener en cuenta que si no logramos que estas personas vuelvan al juego democrático, digamos que va a ser muy difícil que, hablando de construcción de paz, el proceso posacuerdo tenga éxito. Entonces claro, tenemos esa como uno de los aspectos más importantes que logramos identificar de la situación de nuestro país, y pues que hay mucha mirada a nivel internacional por el proceso que Colombia viene liderando, que es casi único en el mundo, que es, como te decía, reparar víctimas en medio del conflicto armado. Senador Galán, ¿y eso que son las víctimas registradas? ¿Será que hay una cifra por debajo que puede ser inclusive muchísimo más alta? Sí, tenemos un gran déficit de registro de víctimas, especialmente en el exterior. Por ejemplo, mi homólogo copresidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas en la Cámara de Representantes, el doctor Jaime Buenahora, que también entre otras cosas se le cruzó un viaje a Nueva York, sí, y infortunadamente no pudo llegar. Que también es representante, sí, elegido por los colombianos en el exterior, sí, pues ha hecho unos buenos recorridos por varios consulados del mundo y ha constatado cómo hay un subregistro muy significativo de víctimas que tienen miedo de acercarse a los consulados, de registrarse como víctimas, porque temen muchos de ellos perder su estatus de refugiados políticos en algunos países. No es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que ha enviado muchos mensajes de tranquilidad a las víctimas de que se pueden acercar, se pueden registrar sin temor a perder su estatus de refugiados, pero hay otros países que sí son un poco ambiguos frente a este tema. Me refiero, por ejemplo, a Panamá, a otros países latinoamericanos en donde sí hay muchos colombianos temerosos de acercarse y aproximarse al proceso de ley de víctimas, precisamente por temor a perder este estatus de refugiado. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo, y en buena parte se ha hecho, de formar a los funcionarios que atienden a las víctimas desde los consulados, de facilitar la información a las víctimas, y desde la Comisión de Víctimas ya le dedicamos toda una sesión de esta comisión a hacer videoconferencias con los consulados, donde escuchamos a víctimas en Chile, en Canadá, en Nueva York, en México, en España, en Centroamérica, en Ecuador. Tuvieron la oportunidad de, digamos, hacernos llegar en la comisión sus inquietudes, sus preocupaciones, y hemos decidido incluirlos a los colombianos en el exterior de manera permanente en este proceso de seguimiento de la comisión, para que pues transmitan sus inquietudes y podamos aumentar el número de personas inscritas en el exterior en el proceso de registro de la ley de víctimas, porque son alrededor de 500.000 víctimas
censadas, más o menos, que están en el exterior. Y tenemos un registro de esas 500.000 de apenas 0.9%. Sí. O sea, es una cifra ridícula, Claro. comparada con el universo de víctimas en el exterior. Yo creo, Alejandro, que valdría la pena, teniendo en cuenta el gran conocimiento que tiene el representante Buena Hora, de hacer una segunda parte de este programa, sobre todo porque muchas de esas víctimas que analizamos, que han tenido la oportunidad de viajar al exterior, pero algunas están en condiciones precarias también, y hay que verificar. ¿Le parece si en una segunda oportunidad podemos hacer eso? El representante se manda a excusar porque fue un problema básicamente de vuelo que llegó retrasado porque él estaba programado para este programa. Desde la ONG internacional que ustedes lideran en Colombia, bueno, una pregunta aclaratoria. El NDI, el Instituto Nacional Demócrata, ¿hace parte del Partido Demócrata? ¿Tiene una relación con el Partido Demócrata? ¿Por qué no nos aclara eso? Sí, el Instituto Nacional Demócrata nace justamente del Partido Demócrata en sus orígenes, digamos. Hoy en día somos una ONG sin ánimos de lucro, mantenemos una independencia. Si bien nuestros miembros de la Junta Directiva en su gran mayoría han sido exsenadores y embajadores del Partido Demócrata, funcionarios de administraciones, digamos, demócratas. Sí, claro, la exsecretaria de Estado, Madeleine Hace poco Albright, tuvimos la visita de la secretaria Madeleine Albright. Entonces, nosotros hemos estado, es más, digamos, manteniendo la independencia. Nosotros en nuestros países donde trabajamos mantenemos un principio de neutralidad. Entonces, digamos, tenemos un respeto por todas las posiciones políticas y las diferentes posturas, digamos, a nivel local. Entonces, en Colombia, muy brevemente te cuento, tenemos un trabajo con todos los partidos, tenemos desde los partidos de izquierda como el Polo Democrático Alternativo, hasta, inclusive estamos iniciando conversaciones con el Centro Democrático también para que todos los partidos que formen parte del debate, digamos, político, se sientan de alguna manera que con el Instituto Nacional Demócrata tenemos las puertas abiertas para poder construir agendas conjuntas. Muy bien, la pregunta se la hago porque en los dos programas anteriores me preguntaron por el Facebook y Twitter si ustedes hacían parte del Partido Demócrata. Estamos con demócratas en todas las regiones, pero no somos... Después de estos mensajes institucionales, quiero que me responda, doctor Alejandro, sobre la visión que tienen ustedes en el NDI sobre si realmente en Colombia se le está parando bolas a las víctimas, si realmente se les ha dado la importancia necesaria. Pero entonces, esto después de esos mensajes institucionales y ya regresamos. En cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil. La registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. Autoridad Nacional de Televisión. ¿Te imaginas un país en paz después de tantos años de conflicto? ¿Te imaginas aprender a vivir juntos? Las personerías en Colombia a través de FENALPER te invitan a ser parte de esta iniciativa, porque es posible un futuro distinto. Graba en un video tus respuestas a las siguientes preguntas. 1. ¿Quién soy yo y qué me hace feliz? 2. ¿A qué le tengo miedo? 3. ¿Qué he hecho para que otros colombianos sean felices? Y súbelo a www.reconcolombia.com. Colombia somos todos.
estamos en Ciudadanía y Democracia, un programa institucional que tenemos gracias a una alianza estratégica entre el Canal del Congreso y el Instituto Nacional Demócrata. Doctor Alejandro, le preguntaba antes de mensajes institucionales, ¿cómo ven ustedes el tema de la atención de víctimas en Colombia? ¿Sí se le está dando la importancia suficiente a este tema? Sí, nosotros creemos que Colombia hizo una apuesta sin precedentes, como te decía al inicio de la sesión, al querer reparar víctimas en medio de un conflicto que no ha terminado. Eso digamos que nosotros lo identificamos como algo sin precedentes, una apuesta que para muchos puede ser ambiciosa, pero también para otros puede ser una oportunidad para justamente más allá de que las víctimas se sientan reparadas en temas humanitarios, en temas de asistencia, que es lo que digamos, las políticas que han venido llevando la vanguardia durante los últimos años, es más que, como te decía, que las víctimas se sientan incluidas dentro de un sistema, sean parte de un sistema, y eso lo vemos que la ley de víctimas y, digamos, todo el andamiaje institucional, que es bastante complejo, ha tenido una preocupación por lograr justamente que no solamente el ser a nivel individual se sienta reparado, sino que también los colectivos y las comunidades que sufrieron diversas afectaciones por el conflicto armado se sientan también que sus derechos han sido resarcidos, que sientan libertad de que si quieren hacer participación política lo puedan hacer, que si quieren hacer seguimiento, veeduría a las entidades que digamos, tienen a su mando las políticas que les afectan, sientan esas garantías para poderlo hacer. Por eso la ley habla de unas garantías también de no repetición, en donde otra vez el conflicto no nos venga a afectar. Algo muy, muy interesante y por eso celebro mucho que la Comisión de Seguimiento nos acompañe en su presidencia en este programa, porque justamente esos canales, digamos, de diálogo entre las víctimas y los líderes políticos, en donde se construye agenda y donde se construye política pública. Nosotros lo vemos como una buena oportunidad y gran parte de ello lo sustentamos en el trabajo que hemos venido realizando con las mesas de participación de víctimas, que son las que se encargan de los espacios de representación de las víctimas. Senador, desde el control político que ejerce el Congreso de la República, usted como presidente a esta comisión de seguimiento a la ley, ¿cómo se está comportando este gobierno que ya va promediando su primer año de su segundo mandato? Bueno, la puesta en marcha de la ley, por supuesto, le generó unos retos muy grandes a la institucionalidad. No había institucionalidad para atender a las víctimas. Hubo que empezar prácticamente de cero, creando la unidad de atención a las víctimas, creando la unidad de restitución de tierras y creando también la unidad que se ocupa de la memoria histórica. Y viene a completar un cuarto pilar ahora, muy importante para las víctimas, todo este proceso, que va a ser la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, cuando se cree y cuando empiece a funcionar, va a permitir también darle una reparación integral a las víctimas, porque no podemos reducir la reparación o el concepto de reparación a las víctimas simplemente en términos monetarios y financieros o de restitución de las tierras. Claro que es un componente muy importante porque hay gente que lo ha perdido todo, hay gente que le fue arrebatada su propiedad a sangre y fuego, pero la reparación integral también pasa por la verdad. Y esa verdad la esperan las víctimas para poder hacer un proceso de sanación espiritual, interior, pasar la página, conocer en qué circunstancias su ser querido fue desaparecido, fue asesinado, dónde están sus restos para poderles hacer el duelo. Toda esa parte de la reconstrucción de la verdad, que es la primera víctima del conflicto y debe ser la protagonista de una reconciliación, es esta fase que viene, que va a ser muy interesante, en donde la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, que como se decía ahora, es un puente entre las víctimas y la institucionalidad del gobierno nacional para hacer llegar su voz, sus reclamos, sus inquietudes, pues con esta Comisión de la Verdad vamos a estar muy pendientes de cómo se va a llevar a la práctica. Eso me lleva a una siguiente inquietud. Usted acaba de aclarar y destacar que Colombia está reparando a las víctimas en medio del conflicto, lo cual es sui generis, es decir, es algo curioso. Sin embargo, cuando se firme, si es que se firma, obviamente, y es lo que queremos todos los colombianos, la paz en La Habana, y que ojalá se logre en el corto plazo también con el ELN, ¿cuál sería el rol de las víctimas en el posconflicto?
No, son un actor clave porque básicamente el desafío que va a venir ahí es construir ciudadanía con ellos. Y no solamente hablamos de las víctimas, sino también de las personas excombatientes que dejen las armas. Eso es una apuesta, digamos que toda la mirada se ha centrado en los excombatientes, pero de alguna manera las víctimas frente al tema ya de construir democracia no ha sido como tan... la opinión pública no ha tenido su atención como, digamos, se espera. Nosotros creemos que las víctimas, hablábamos de una cifra grandísima que seguro puede ser mucho mayor, son claves para el ejercicio de construcción de ciudadanía. ¿Por qué es importante, digamos, que se fortalezcan en valores democráticos, en los principios que nuestra Constitución nos rige? Es justamente para que cuando estemos hablando de un escenario de posconflicto, un escenario de reconciliación, la democracia, digamos, sea como ese vehículo para que las personas, para que las víctimas y, si se requiere, también sus victimarios en algún momento donde tengan que compartir espacios, que eso, digamos que tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Hay que tener unos lazos fuertes, digamos, unas relaciones previas construidas, unas instituciones muy fuertes, y eso se hace casi que con el andamiaje y con una buena participación de las víctimas. La ley de víctimas reconoce un eje fundamental, que es el de la participación, que es el que traspasa absolutamente todas las líneas de la política pública, y básicamente no se puede dar ni medio paso sin que las víctimas sean consultadas. Entonces, creo que desde la consulta, desde la construcción de ciudadanía y desde la promoción, digamos, de buenas prácticas políticas, las víctimas van a ser un actor fundamental ante un eventual postconflicto. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Hemos recorrido el país, escuchando a la gente, dialogando, proponiendo y aportando juntos. Todos desde las regiones estamos construyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Yo salvo vidas para el país. Yo esculpo formas de paz para el país. Yo construyo puentes para unir a mi país. Yo creo emociones y sonrisas. Yo genero empleo. Yo también. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital dentro de la economía del país. Respetar el trabajo de nuestros autores y artistas es un paso hacia el progreso. Apuéstale a la economía creativa. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Senador Juan Manuel Galán,
¿Cuál podría ser la participación de estas víctimas dentro de la política? Se ha hablado también dentro de todas estas discusiones en los medios de comunicación de la participación política de las FARC y del ELN, porque obviamente ellos están luchando por el poder. Pero ¿cuál podría ser este rol? Y esa pregunta va también para el doctor Alejandro García ahora, de las víctimas dentro del tema del contexto político. Bueno, las víctimas de alguna manera hacen parte hoy en día de varias corporaciones públicas, pero no se han organizado lo suficientemente como tales, es decir, bajo su identidad de víctimas. En el Congreso, pues prácticamente hay una bancada de víctimas muy significativa. Muchos miembros del Congreso somos víctimas. Sí. Y creo que poco a poco, a raíz del proceso de la ley de víctimas, hemos adquirido la noción. En ese sentido, pues yo creo que hay que hacer grandes esfuerzos para apoyar a las víctimas en la organización política para que si quieren aspirar a representarse en una corporación pública o a llegar a una alcaldía o una gobernación, pues lo puedan hacer. Claro. Y la consecuencia de esta pregunta es porque digamos que usted viene de una clase política importante por su padre y digamos que las figuras que están en el Congreso de cierta forma estaban vinculadas a la clase política. Pero aquellas víctimas, doctor Alejandro, que son unos campesinos que también pueden ser líderes, digamos, de sus círculos pequeños que no son tan reconocidos. ¿Ustedes tienen algún programa de formación, de ayuda, de potencialización para que estas personas logren llegar a representar también a las víctimas en el Congreso y en los cargos de elección popular, que no solamente son acá, sino también en los consejos municipales, en las asambleas departamentales? Sí, seguro. Ahí tenemos dos aspectos fundamentales que quisiéramos resaltar. El primero es que a través de estas mesas de participación efectiva, un poco cuando ellos se han empapado más de los valores democráticos, del sistema político, de conocer también el sistema electoral, han creado conciencia de que sí pueden llegar mucho más allá, que pueden incidir también. Inclusive varios de ellos, como el senador lo mencionaba, lograron llegar al Congreso. De estas poblaciones, digamos que en donde nosotros tenemos un trabajo que es un sector más municipal, más rural, también ahí, digamos, ha habido como a través de ese fortalecimiento organizativo de las organizaciones de víctimas, ha habido esa inquietud de ver, bueno, podemos llegar mucho más allá, podemos hacer mucho más por nuestra comunidad, más allá del liderazgo que como líderes llevamos durante tantos años, y tenemos otra vez unas normas de la democracia que nos permite poder acceder a estos cargos de elección popular y que las mismas personas que también convivieron con el conflicto durante tantos años nos acompañen para representar sus intereses allá en estos cargos. Algo muy interesante que quisiéramos mencionar ahí y es el proceso que llevamos con los concejales y diputados. Eso es un proceso que la Unidad para las Víctimas, junto con las federaciones y confederaciones de concejales y diputados, formaron un comité de impulso para que el sector político, encabezado esta vez en concejales y diputados, se convirtieran en sujetos de reparación colectiva. ¿Qué implica eso? ¿Y cuál fue de dónde nace esto? Nace de un diálogo entre los mismos partidos políticos, en donde lo primero que se genera es la conciencia de que, bueno, no solamente a la ciudadanía en general afectó el conflicto armado, sino también al sector político, y en ese orden de ideas, nuestros concejales, nuestros diputados, teníamos una cifra de 3.000 concejales asesinados hasta el 2013. Entre el 2013 y 2015 tenemos más o menos 12 concejales asesinados. Entonces, la política sigue sufriendo también el impacto del conflicto armado, y una de las formas de desactivar, digamos, de generar estas prácticas a través de la no violencia es justamente la participación efectiva y la participación política. Entonces, creo que por varias vías es bienvenido, digamos, todo este proceso que se viene realizando de diálogo para que las víctimas se sientan. Finalmente, senador, ¿será que me equivoco cuando digo que la inmensa mayoría de los colombianos tenemos, digamos, que algunos reparos, algunas objeciones frente al respeto que le da a las FARC al tema de las víctimas y que creen que ellos también son víctimas, inclusive lo han dicho muchas veces, y que no le dan el respeto suficiente al enorme daño que le han hecho a este país? Sí, eso ocurre no solamente con las FARC, sino también ocurría con los paramilitares. Yo me acuerdo cómo
en pleno proceso con los paramilitares de desmovilización, y cuando ellos iban a rendir sus declaraciones de versión libre, eran recibidos con papayeras, con fiesta, y las víctimas eran señaladas, eran revictimizadas, eran amenazadas. Entonces eso ocurre, digamos, no solamente con las FARC, sino en general con los victimarios. Tienden a desconocer a sus víctimas, tienden a revictimizarlas. ¿Qué es la parte que más le duele a los colombianos, yo creo? Pues yo creo que el desconocimiento, la revictimización, la negación de el papel que las víctimas tienen que tener para lograr una verdadera reconciliación, un posconflicto exitoso. Indudablemente los protagonistas tienen que ser las víctimas, porque es el mensaje además que se le envía a la sociedad y a las próximas generaciones para que no haya repetición, es fundamental. Una reflexión final de todo este tratamiento que le está dando el Estado colombiano al tema de las víctimas, senador. Bueno, que perseveremos. Esto es como una maratón. En una maratón, la gente que es maratonista sabe que cuando uno va corriendo la maratón, hay momentos de euforia, donde uno se siente muy bien, y hay momentos donde uno ya siente que no puede más y que ya va a parar, pero de pronto la cabeza lleva al cuerpo y lo hace continuar y lo hace seguir, y en esto pues tenemos esas dificultades. Ahora estamos atravesando una crisis fiscal complicada por los precios del petróleo, por las perspectivas de crecimiento que son un poco menores. Eso nos da menos recursos para invertir al proceso de víctimas, pero vendrá, digamos, una recuperación económica. Entonces hay que perseverar en esto y hacer grandes esfuerzos para que la mayor cantidad de víctimas queden incluidas, especialmente las del exterior, que están tan excluidas. Como le digo, haremos un programa especial sobre el tema de víctimas del exterior. Senador, muchas gracias por su tiempo. No, a ustedes, gracias por la invitación. Doctor Alejandro García, gracias por acompañarnos en esta tercera edición de Ciudadanía y Democracia. No, muchas gracias a ustedes y estamos aquí a la orden. Muy bien. A todos ustedes, gracias, y en una próxima oportunidad les debemos una segunda parte de este programa de las víctimas en el exterior, porque muchos han tenido que salir para defender sus vidas y irse fuera del país. Muchas gracias y hasta pronto.